Hi, everybody. Thank you all so much for being here. Thank you, Greg, for organizing this. It's a distinct pleasure for me to present Diana Torres. She specializes in contemporary Latin American cultural production and the intersection of literature, visual culture, and memory studies. Her work focuses on street art, sculptures, monuments, plays, poems, short stories, and novels, and their respective depictions of marginalized populations subjected to different forms of violence. Diana graduated with a BA in philosophy from the Pontificia Universidad Javeriana in her native Colombia, where she was a lecturer in philosophy. She graduated with an MA in world languages with a concentration in Spanish from NC State, where she was awarded the prize for Outstanding Graduate Student in 2017, and also a Certificate of Achievement for Excellence in Community Service in 2016. She also worked for A Contracorriente, both the journal and the press, with Dr. Dawes during her MA studies. Diana holds a certificate in Latin American Studies from the University of North Carolina at Chapel Hill, from where she will soon receive her PhD in Literatures, Languages, and Cultures of the Americas in the spring of 2024. In addition to her academic work, Diana worked for many years as a marketing and social researcher, where she became interested in the voices of marginalized populations. Diana has published articles on literary representations of power and visual representations of state violence in academic journals in the US, Colombia, and Argentina. At present, she has an offer to publish her dissertation, about which she will be speaking shortly, and for a future research project, she will be focusing on the evolution of cultural symbols across time and space, and how globally oppressed populations historically reappropriate these symbols. Please join me in giving her a warm welcome. Muchas gracias, doctor Garriga. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde del viernes. Para mí es un placer regresar a NC State, mi alma mater que llevo en la medio del corazón. Aunque estoy en UNC, mi corazón todavía está aquí. Mi propósito hoy es, voy a hablar un poco sobre uno de los capítulos de mi disertación doctoral. Y mi propósito es mostrar cómo un mural callejero se convierte en un lugar de memoria. ¿Cómo es posible que un artefacto que es efímero se convierta en un lugar de memoria para las poblaciones marginalizadas colombianas? Antes de explicar cómo sucede este fenómeno, es necesario que explique brevemente el contexto histórico en el que surge el mural y también que explique el concepto de falso positivización, porque básicamente sobre ese concepto se ocupa este artefacto callejero y trata de mantener la memoria de los falsos positivos pese a los intentos de la oficialidad por mantener este delito, que es un delito del Estado, en el olvido. Entonces, para empezar, debo hacer referencia al contexto histórico colombiano. Voy a referirme a Colombia específicamente y me voy a regresar en el tiempo a la década de los 90. Colombia en la década de los 90 estaba sometido a un fuerte conflicto social en el que se enfrentaban diferentes ejércitos: el ejército regular, la guerrilla, los diferentes movimientos revolucionarios, porque no era solamente uno, el narcotráfico y la delincuencia común, y los paramilitares. El último presidente de la década de los 90 fue Andrés Pastrana. En un intento por pacificar el país, trató de firmar un acuerdo de paz con la guerrilla más importante del país en aquel entonces, que eran las FARC. Y entonces, para mostrar como la buena intención del gobierno, le cedió a las FARC un espacio del país que equivale al tamaño de Suiza. Y posteriormente a esa estrategia, entonces se iban a reunir, la idea era que se reunieran con el jefe de las guerrillas de aquel entonces, que era un legendario guerrillero que se llamó Tiro Fijo, y Tiro Fijo iba a reunirse con el presidente Pastrana para firmar el acuerdo de paz. Entonces, como se puede
pueden imaginar, Pastrana viajó a este territorio que le había cedido a la guerrilla, a Caguán, y vinieron los medios internacionales y los medios nacionales para participar en el evento. Yo recuerdo eso todavía. Pastrana estaba allí sentado en la mesa y al igual que Pastrana esperaron los medios y esperamos los televidentes para que llegara Tiro Fijo a firmar el acuerdo. Pero Tiro Fijo nunca apareció. Nunca apareció. Y la imagen de Pastrana sentado allí en la mesa de las negociaciones solo recorrió el mundo. Y de alguna manera representó para la generación de aquel entonces la frustración que provocaba que no se podía como controlar lo incontrolable que sucedía en Colombia. Una cosa que es interesante es que todos los intentos de paz que se hicieron durante la década de los 90 fueron relacionados con la guerrilla. La guerrilla representaba como el principal enemigo que había que combatir o que había que controlar para controlar la situación de violencia en el país, olvidándose de los otros ejércitos de los que ya mencioné. Ahora, en este contexto, esto pasó a finales de la década de los 90. En este contexto, a principios del 2000, vinieron las elecciones. Y un candidato sin partido, que no pertenece a ningún partido tradicional, que se llama Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en uno de los candidatos con más presencia política. No tenía ningún apoyo aparente de los partidos tradicionales, pero este personaje supo manejar muy bien la coyuntura local que acabo de mencionar, la frustración que sentían los colombianos con la situación como incontrolable del país y todos estos enfrentamientos, con lo que sucedió en los Estados Unidos en el septiembre 11 del 2001. Había entonces como, en Colombia había esa necesidad de controlar la situación y en el mundo había la necesidad de controlar el terrorismo. Muy inteligentemente, Álvaro Uribe lo que hizo fue diseñar un discurso, una narrativa en la que guerrilla y terroristas se unieron. Entonces, el concepto de guerrilla en Colombia se unió al concepto de terrorista y Uribe logró ser elegido presidente de Colombia prometiendo la paz, pero a través de las armas, no de los acuerdos que se habían intentado anteriormente, sino a través de las armas. Con dineros que se habían recibido de los Estados Unidos anteriormente, en un plan que se llamó el Plan Colombia. El Plan Colombia, para hacer un paréntesis, era básicamente un dinero que había aprobado el Congreso de los Estados Unidos para que Colombia controlara el narcotráfico. Pero el dinero se utilizó muy inteligentemente, lo utilizó Uribe para mejorar el ejército, el armamento del ejército, los uniformes, etc. Y también las fuerzas antidisturbios urbanas. Entonces, además de hacer esto, la ideología uribista consistía básicamente, se llamó la seguridad democrática. Como se puede deducir de este concepto, la seguridad prevalecía sobre la democracia, porque la seguridad es el nombre y la democracia el adjetivo. Entonces, lo que era importante para Uribe era que el país estuviese seguro y los colombianos frustrados se sintiesen seguros. El país reaccionó muy bien a todo esto, era como lo que necesitaba oír. Entonces, Uribe hizo lo siguiente: ofreció recompensas a los civiles para delatar actividades terroristas que ellos observaran en su medio. Y adicionalmente también ofreció retribuciones al ejército por la captura o muerte de guerrilleros. Ideológicamente, el programa de Uribe era una versión transaccional del panóptico de Foucault que mercantilizaba el poder de la vigilancia. Es interesante decir, y lo voy a mostrar aquí, que el pago, esto es un decreto del gobierno, y aquí se ve que los pagos por las cabecillas de las organizaciones al margen de la ley se ofrecían en ese entonces 13.106 salarios mínimos de aquel entonces, pero
el límite era 15 recompensas, es decir, si se reportaban 15 cabezas de la guerrilla, cabezas, importantes comandos, entonces se recibía ese dinero, 40 si eran menos, etc. Ahora, si ustedes observan aquí, estas son las recompensas para, digamos, los soldados rasos de la guerrilla, para los guerrilleros rasos. No tenían límite, eran indefinidas. Y muy posiblemente, según algunos investigadores, esta es parte de la causa de los falsos positivos. Y ahora voy a entrar a explicar el problema de los falsos positivos, qué consistió eso. Falsos positivos, bueno, digamos que en la jerga del ejército, en la jerga militar, positivo es un resultado exitoso. Ahora, a partir de las recompensas y de toda esta motivación ideológica que tenía el ejército, los comandos que estaban distribuidos a lo largo del país empezaron a mostrar resultados positivos.